Venimos aquí a cada domingo a reconvertirnos al Señor Jesús. Porque en esta vida nunca vamos a estar totalmente rendidos a la voluntad de Dios. Es un proceso y venimos aquí a renovar nuestra fe y a darnos más y más por completo al Señor. Hoy hablaremos del primer pecado capital, al menos el primero que he escogido abordar. Y el título es Gobernando la gula. Gobernando la gula. Los primeros médicos del alma razonaron que si el diablo es un ser inteligente y racional, entonces debe tener una estrategia lógica en su ofensiva contra Dios y contra el pueblo del Señor. La lista de los pecados capitales son fruto de una reflexión profunda, empezando con los padres del desierto, los padres de la Iglesia, llegando a Santo Tomás de Aquino y a tiempos recientes. El conocido pastor Tim Keller predicó una serie sobre estos pecados capitales. Y son los siguientes: la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Y se llaman capitales porque encabezan toda una clase de pecados de los cuales son el pecado reina, por así decirlo. Encabezan una lista de pecados hija. Así al menos razonaron los padres de la Iglesia. Evagrius, Juan Cassiano y otros. En primer lugar, vamos a empezar respondiendo a la pregunta: ¿qué es la glotonería? Juan Cassiano lo definió como los placeres del paladar, Pero creo que Jesús lo define mucho mejor San Pablo, cuando habla de ciertas personas para las cuales su Dios es el vientre. Su Dios era su vientre. Creo que esto define más el pecado de la gula. Es consumir bebida, comida, que son legítimas, son necesarias, de hecho, pero de forma desordenada. Ahora bien, un llamado a la cautela por parte de C.S. Lewis. Dijo que hay una historia sobre un alumno de colegio al que le preguntaron cómo pensaba que era Dios. Respondió así: hasta donde él podía entender, Dios era el tipo de persona que siempre husmeaba para ver si alguien se estaba divirtiendo y luego intentaba detenerlo. O sea, un policía cósmico. No debemos de pensar en estos términos al abordar esta cuestión de la gula. Según San Pablo, de hecho, sería señal de ser un falso maestro mandar abstenerse de ciertos alimentos que Dios había creado y que, dando gracias, se pueden disfrutar legítimamente. El mismo Señor Jesús, cuando le encontramos en las páginas del Evangelio de San Lucas, por ejemplo, es curioso porque en Lucas, Jesús viene de una comida, está en una comida o se dirige a otra comida. Tanto es así que le tildaron bebedor comilón y bebedor de vino, por lo bien que se lo pasaba comiendo con tantas personas. Y no nos olvidemos nunca de que el primer milagro del Señor Jesucristo fue convertir agua en vino para alegrar la ocasión de una fiesta. Dios no es un policía cósmico que busca aguar nuestra fiesta. Más bien, el pecado de la gula no es un problema externo, no es un problema de medidas, no es un problema de cantidades de azúcar y estas cosas, no, es un problema interno, interior.
es amar lo legítimo, que es la comida, la bebida, pero de forma desordenada. En eso consiste la gula. ¿Por qué tanto alboroto por cosas de comida y de bebida? ¿De verdad? ¿Acaso no tenemos pecados más importantes por los cuales sentirnos culpables, como el hambre en el mundo, el racismo, la violencia de género y estas cosas? Pues ciertamente. Pero la respuesta es que por algo está este pecado nombrado en la Biblia, por algo será. Y por lo tanto nos interesa saber por qué. No es un vicio, a diferencia de lo que unos opinan, inventado por unos monjes con exceso de escrúpulos en la Edad Media, ¿no? Sino que es algo que menciona la Biblia. Por ejemplo, para poner un ejemplo de muchos que podríamos poner, de Proverbios 28, 22. El que guarda la ley es un hijo prudente, mas el que es de compañeros, es compañeros de glotones, avergüenza a su padre. La razón por la que los padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino y los médicos del alma hoy en día, enfatizan la glotonería es porque lo reconocen como un pecado que es puerta de entrada para otra serie de pecados de la carne. Lo que es la marihuana a las drogas más fuertes, así es muchas veces la gula con los demás deseos y pasiones de la carne. Es un pecado que da entrada a dejarnos dominar por los apetitos del cuerpo. Os recuerdo que fuimos creados, como vimos la semana pasada, como una sola unidad, cuerpo y alma. Mientras la mente en perfecta comunión con Dios, estaba en perfecta comunión de Dios, tenía la facultad de regular todos los deseos y los apetitos de la carne. Pero al pecar, mediante la comida, nuestros primeros padres, que se puede también describir como gula, como veremos más adelante, esa facultad reguladora se perdió, de tal manera que ahora se libra una lucha, una batalla feroz entre nuestra alma y nuestro cuerpo. El poder peligroso de la gula consiste precisamente en esto: ataca esa unidad de cuerpo y alma en su nivel más elemental, en su relación con algo de vital importancia como es la comida y la bebida. Algo tan cotidiano y tan necesario. El peligro del pecado de la gula es que usa esa cosa tan cotidiana para echar a perder esa unidad de cuerpo y alma. Es decir, si la parte racional de ti y de mí, que es el alma, se deja vencer por la parte irracional, que son los apetitos de la carne, eso abre la puerta para que otros apetitos, también del cuerpo, dominen el alma. Apetitos tales como la impureza sexual, la pereza y otra índole de pecados así. Esta relación causa-efecto entre la gula y los demás pecados, como sobre todo la impureza sexual, está universalmente reconocido por todos los expertos en este tema. Por ejemplo, Cyril de Jerusalén dijo: entonces, reprimiendo nuestro apetito, fijaos, reprimiendo nuestro apetito, gobernaremos también a sus secuaz la lujuria. O sea que tan estrecha es la relación que una de las mejores formas de luchar en contra de las pasiones sexuales es moderar el problema del apetito, la gula. ¿Cómo sabemos? Esto es muy importante. ¿Cómo sabemos
¿Qué preguntas de diagnóstico nos podemos hacer para saber que si hemos caído en la gula o no? Porque puesto que la gula es un pecado interno y no externo, es decir, no es una cuestión de medir calorías, cantidades, sino es un problema interno, es difícil de diagnosticar. A diferencia, por ejemplo, del adulterio, ¿verdad? Nadie que haya cometido adulterio mira y le dice a la persona, pues, ¿qué hace usted en mi cama? ¿Qué habrá pasado? O sea, si cometes el pecado de adulterio, lo sabes, ¿verdad? Sin embargo, con la gula no es necesariamente el caso. Puede ayudarnos a conocer la raíz latina de la palabra, que es gutire, engullir o tragar entero. Esa es la raíz de la palabra que se traduce gula. El pecado no es consumir. El pecado está en la actitud con la que consumamos. Esta es la cuestión. Y ojo, no todos los que llevamos algo de sobrepeso somos glotones, ni se libran todos los delgados de la glotonería. No es esa la cuestión, porque aquí hemos de respetar la constitución corporal de cada persona. Hay personas que han nacido con un cuerpo Danone y hay otros que no nacimos con ese tipo de cuerpo. Entonces, no debemos de tomar este sermón ahora como una vara de juzgar a nadie. No, esta es una cuestión muy personal, es una cuestión de análisis personal. Pero San Juan Cassiano nos da 3 síntomas. Pero antes de daros estos síntomas, debo decir que él está dando esta charla para un orden monástico, que es distinto a la clase de vida que llevamos tú y yo, evidentemente. No estamos enclaustrados en un lugar sin más que hacer que rezar y leer la Biblia y cantar. Por lo tanto, os lo digo de antemano para que no nos tomemos demasiado en serio al pie de la letra, pero sí que puede ser una orientación interesante. Según San Juan Cassiano, el primer síntoma es comer entre comidas. O podríamos contextualizarlo y decir comer lo que no se conviene entre comidas. Segundo síntoma, comer demasiado en las comidas. O podríamos decirlo así, siempre sucumbir a la ansia de comer hasta la saciedad. Siempre. Porque si uno se da cuenta, muchas veces, el día que dices, no voy a repetir de este plato el otro, a los 5 minutos la saciedad llega sola, muchas veces. Y en tercer lugar, y esto es interesante, ser demasiado tiquismiquis a la hora de comer. Demasiado selectivo. Esto lo como, esto no lo como. También, según él, es una forma de glotonería. Sobre todo si estamos en una casa ajena. Creo que otro síntoma también que mencionan estos médicos del alma es, yo tengo que reconocer que soy muy culpable, aquí me he visto totalmente retratado. Intentar disimular para que los demás no se den cuenta de la cantidad que estamos comiendo. No sé cuántas veces he apilado comida y la como rápido para que nadie se dé cuenta y luego el plato se quede como más moderado, pero que no me hayan visto al principio. ¿Cómo podemos gobernar la gula? San Pablo en Romanos 14 dice que el reino de Dios no es una cuestión de comida y bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, en otras palabras,
por comer ni dejar de comer, ni por ayunar ni dejar de ayunar, vas a ganar tu entrada al reino de los cielos. Es un don de Dios, es por gracia, es por fe en Jesucristo. Eso de entrada. Pero este mismo Jesús que vino a salvarte, vino a darte vida eterna, también vino a darte libertad plena. Y esa libertad, que debería ser creciente en la vida del creyente, es una libertad sobre la esclavitud del pecado. Ahora bien, como dijo Philip Neri, nadie se hace santo en 4 días. Es un camino, es un proceso, con caídas, nos volvemos a levantar, es un camino. Los pecados capitales esencialmente son vicios, son malos prácticas, malos hábitos. ¿Cómo se vencen? Aprendiendo a fortalecer la virtud correspondiente de ese pecado capital. ¿Cuál crees que es la virtud correspondiente de la gula? La templanza, el autodominio. Si fortalecemos el músculo de la templanza, nos ayudará a vencer a la gula, a gobernar la gula, como hemos dicho. 3 ideas, 3 sugerencias. Primera, aunque estés solo, siempre da gracias a Dios por los alimentos, siempre. Tal como hizo Jesús, porque al tomar ese momento y dar gracias a Dios por los alimentos, nos estamos acordando que todo don bueno desciende de lo alto, de nuestro Padre en los cielos, y es un don para ser disfrutado y no abusado. Segunda sugerencia, usando una expresión de Santo Tomás de Aquino, la gracia perfecciona la naturaleza. Me explico. Hay cosas que nos vienen dadas por la sociedad, por los médicos, que no son necesariamente ni creyentes ni teólogos, pero son avances y se pueden aprovechar con la gracia de Dios para un uso excelente. Toda la tecnología moderna, que si el ayuno intermitente, que si las aplicaciones en las que puedes registrar tus comidas, todo eso lo podemos aprovechar, pero no para tener un cuerpo Danone, que será muy frustrante, sino para gobernar la gula, sino para alcanzar la plenitud de nuestra libertad en Cristo. Por ejemplo, ya he dicho un mal ejemplo mío, ¿no? Y me he sincerado con vosotros en el sermón, pero hace un año empecé a usar una aplicación para registrar las calorías que ingiero y tengo que reconocer que al principio es mucho trabajo, pero después entra en la rutina de uno y me va muy bien. Esta semana, por ejemplo, fui a comer con Eric un menú del día. Y os confieso que no miré los platos más ligeritos del menú, sino los que más me llamaban la atención. Y comimos bien y disfrutamos de la comunión el uno con el otro. Y simplemente por la tarde compensé. Compensé porque como estas tecnologías nos ayudan a tener una idea de cómo va el día, pues nos ayudan en ese sentido a gobernar la gula. Por último, y esta sugerencia os va a quizás resultar un poco distinta, pero meditando en el tema creo que puede ser interesante. Algunas tradiciones cristianas piden a sus fieles, es una práctica muy antigua, que guarden ayuno antes de comulgar durante 1 hora. ¿A fin de qué? A fin de que esa experiencia de participar en el cuerpo de Cristo y de participar en la sangre de Cristo sea solemne, especial, sea alimento para el alma.
Yo digo, ¿por qué no observar esa práctica? Ayuno durante 1 hora, porque es escalable. Es decir, quien consigue ayunar durante 1 hora, le es más fácil después ayunar durante 2 o 3 horas entre el desayuno y la comida, o al menos ayunar de aquello que no me conviene, porque estamos fortaleciendo el músculo de la templanza. Entonces, lo que empezamos los domingos, esto no es una ley anglicana, es una sugerencia, pero es escalable. Estas pequeñas victorias, estas pequeñas ejercicios de autodominio son escalables y los podemos llevar a otros momentos de la semana. Es una sugerencia. Acabo con este comentario que me gustó mucho. Entonces, la próxima vez que nos demos cuenta de que el vicio mortal de la glotonería nos enfrenta en el campo de batalla espiritual, debemos llamar en nuestra ayuda a Cristo mismo, quien eligió padecer hambre y sed para poder proveernos de alimento real, de vida real, que podemos compartir con Él para siempre. No entramos al reino de los cielos por comer ni dejar de comer, pero Cristo nos llama a ser libres, auténticamente libres. Y cuando luchamos y cuando caemos, Él estará para socorrernos y volvernos a levantar. Que el Señor nos ayude en esta buena batalla de la fe. Amén.